Y cerramos la sesión hoy con Ángel Ayoza. Yo estoy súper contenta de nuevo, os digo, ya sabéis que soy muy enérgica, de tenerlo aquí por muchas razones. Llevo siguiéndolo muchos años, ¿no? Desde hace muchos años, cuando quizás no era tan conocida la importantísima labor que hacen desde Corporate Excellence, del Centro de Excelencia Reputacional. Tuve el honor de entrevistarle ya hace unos cuantos años, antes incluso de la pandemia, y quizás durante la pandemia pues ha ido cogiendo más valor, ¿no? Aquello que estabais ya vosotros anunciando y cogiendo más fuerza, y que yo creo que todas las personas debemos saber, ¿no? Cuáles son las tendencias, más nosotras y nosotros que somos agentes de cambio y que queremos ayudar a las empresas a mejorar su impacto y a ser sostenibles en el tiempo. Y al final, si no sabes cuáles son las tendencias y en este mundo un poco tan incierto, pues ellos nos ayudan a poner un poco de foco, ¿no? Y de guía hacia dónde tenemos que ir. Así que, Ángel, todo tuyo el escenario. Muchísimas gracias por venir. Bueno, soy yo quien da las gracias, Silvia, por haber querido que viniese aquí. Estoy encantado y algo se acopla con... el otro micro. Vale. Bueno, es un reto. Después de la magnífica mesa que hemos tenido y también de la ponencia de Silvia, pues ahora me toca a mí. Entonces, yo hablo desde el punto de vista de las empresas. Y lo que voy a intentar demostrar o convenceros es que la reputación y el liderazgo responsable son rentables desde todos los puntos de vista. Crean valor ético, valor social, valor económico. Y para eso voy a utilizar muchos datos. Pero antes de hablar de datos, voy a hablar de, básicamente, por qué vivimos en un mundo al que le podemos llamar la economía de los intangibles. Y eso tiene que ver con algo muy sencillo. Voy a utilizar las manos para explicar estos dos lados que tengo ahí arriba. Toda empresa, toda organización, sea pública o privada, busca dos cosas y las ha buscado siempre. Una diferenciación que no sea copiable. Si consigues eso, consigues crear riqueza. Y por otro lado, el abrir la puerta cada día, tu licencia para operar. Eso es lo que hemos buscado siempre. Entonces, lo que ha cambiado radicalmente desde hace pocos años es la manera de conseguirlo. Porque la diferenciación en el pasado era totalmente tangible, porque éramos capaces de inventar productos y servicios que objetivamente eran superiores a los de la competencia, y la competencia tardaba mucho tiempo en copiarlos. Por otro lado, la licencia para operar era totalmente tangible, era un aspecto jurídico. Cumplías con la ley y con la regulación y tenías tu licencia para operar. Bueno, pues estas dos esencias de la existencia de cualquier organización han cambiado radicalmente, porque la diferenciación tangible basada en productos no existe, todo se copia. La diferenciación basada en aspectos intangibles es lo que está sustentando el que no puedan copiarte, y eso tiene que ver con tu propósito, tu cultura, tu marca, la comunicación, bueno, una serie de intangibles. Es una diferenciación totalmente intangible. Por el otro lado, la legitimidad se ha convertido en algo que también es intangible, porque no es suficiente con cumplir con la ley. La sociedad quiere o necesitas conseguir que la sociedad quiera que existas. Por lo tanto, la legitimidad ya no es una legitimidad jurídica, sino que es una legitimidad social. Y la legitimidad social se gestiona con la reputación. Entonces, si lo hacemos bien, estaremos gestionando intangibles, recursos activos intangibles. ¿Y qué conseguiremos? Conseguiremos dos cosas. Por un lado, y perdonad por el anglicismo,
construir capital social y relacional. Y por otro lado, conseguiremos algo que es absolutamente fundamental hoy, y es advocacy, es decir, que otros hablen de nosotros, otros que generan confianza hablen de nosotros, y no nosotros hablando de nosotros mismos. Entonces, ¿esto qué ha producido? Pues que básicamente, bueno, hicimos una investigación en unos 50 países y de ahí nos salió un modelo de gestión en el que están básicamente ordenados los intangibles. En el corazón está el propósito y la cultura. Si esto funciona bien, y es lo que marcan las bases de tanto la diferenciación como la licencia para operar, le damos vida a ese propósito y esos valores a través de nuestra marca y todos los puntos de contacto que tiene con todos los stakeholders. ¿Qué hacemos? Le damos vida a través de la cultura, el comportamiento, las actitudes de nuestra gente. Y finalmente le damos vida a través de nuestros compromisos con la sostenibilidad. Y todo eso lo podemos hacer muy bien, pero si no lo contamos o si otros no lo cuentan, si no hay comunicación, no podremos poner en valor lo que hemos hecho. Por lo tanto, la comunicación lo rodea todo. Y finalmente hay algo que lo rodea todo y que tiene que ver con el tema que se habló aquí, lo de la escucha, Carmen. ¿Por qué? Porque necesitamos, para poder hacer esto, sistemas que nos permitan escuchar y entender muy bien cuáles son las expectativas, el juicio, las percepciones que hacen de nosotros nuestros grupos de interés. Entonces, este es el esquema, que es un esquema integrado, y eso se traduce en datos. Estos intangibles representan, voy a empezar por este lado, esos son 60.000 empresas que cotizan en bolsa en todo el mundo, todos los sectores. La media de capitalización bursátil hace que el 50% del valor sea intangible y el otro 50% son las fábricas, aquello que hace falta para funcionar, y por sectores de actividad cambia muchísimo. Por tamaño de empresa, en el cuadro de la izquierda nos quedamos con las empresas muy grandes, el Standard & Poor's 500. Fijaros que los intangibles eran menos del 20% hace 20 y tantos años. Hoy es el 90%. El crecimiento de los intangibles se multiplica por 1000 y pico por ciento. La inversión ya no es el valor solo. La inversión en los últimos 25 años en las empresas en intangibles ha crecido un 29% y ha decrecido en los tangibles. Y cuando hablamos de intangibles, no voy a hablar de todos, sino de aquellos que se gestionan normalmente desde las áreas que tienen que ver con, y no sé qué nombre ponerle, ¿no? Con la comunicación, las relaciones institucionales. Bueno, ¿qué intangibles son esos? Pues básicamente, no sé si se ve, pero es propósito y cultura, la marca corporativa, la reputación y el riesgo reputacional, la sostenibilidad, los asuntos públicos que han explotado en interés y en esfuerzos, todas las formas de comunicación, interna, externa, publicitaria, comercial, institucional, todas las formas de comunicación, la innovación, y finalmente hay algo que lo atraviesa todo, que son las métricas. Porque para poder defender lo que dije al principio, dije, voy a intentar convencer de que es rentable gestionar de forma excelente esto. Y ahí estamos en desventaja, porque el mundo de lo tangible tenía todos sus indicadores y nadie los discutía. En el mundo de los intangibles estamos constantemente haciendo esfuerzos para crear modelos de medición y demostrar y convencer a muchas más empresas que este es el camino. Empresas a las que he llamado de liderazgo responsable. Ahora lo aterrizaré en algo más concreto. Pero voy a empezar por la reputación. Y esta traspa me he dado cuenta de que tiene una letra muy pequeñita. Entonces, es una investigación que se ha realizado a finales del año pasado en Oxford y con una consultora británica que se llama Globscan. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que básicamente la reputación, me voy para ese lado, que no sé si se ve, pero
La reputación en la toma de decisiones de los consumidores pesa un 62%. A la hora de atraer empleados y hacer esas preguntas de cuál es la huella de carbono, pues la reputación cuenta un 74%. Y algo tremendamente relevante, y es que los inversores, el capital, se mueve por reputación. No cualquier capital, porque hay inversores especuladores, pero el capital institucional y que busca a largo plazo toma decisiones que tienen mucho que ver con el filtro de empresas con buena reputación. Y además, la reputación se relaciona con, en primer lugar, la fidelidad de los clientes. O sea, se relaciona con el negocio, la retención de los empleados, la captación de empleados, las ventas, cómo rota nuestro stock, la gestión de las crisis, las relaciones con terceros y las relaciones con los gobiernos. A mejor reputación, todo eso se incrementa. Entonces, nosotros cada año, desde hace 9 años, hacemos un estudio en España y en América Latina que se llama Approaching the Future, tendencias en reputación y gestión de intangibles. Se va a presentar los resultados del 2024 el 30 de mayo y se presentará online y luego es gratuito el resumen de resultados. El de este año no lo tengo. Tengo algunos datos, pero el año pasado se miden cuáles son los 10 temas más importantes, de esos 10 temas a cuáles se dedican más recursos y de esos 10 temas en cuáles encuentras más dificultades. Pues en términos de importancia, fijaros, lo primero, la sostenibilidad, en segundo lugar, el liderazgo responsable y en tercer lugar, la reputación. Este año, la reputación va a ocupar el primer lugar, tanto en España como en América Latina. Eso es un resultado que puedo avanzar. Y liderazgo responsable lo tengo que explicar, porque ¿qué significa liderazgo responsable? Significa básicamente que tú puedes definir si eres o no una empresa responsable, porque no todas lo son, pensando en cómo te relacionas con tus beneficios. Y permitiendo un anglicismo para clasificar de forma muy grosera, a modo de brochazo, 3 tipologías de empresas. Tenemos empresas que son profit first. Lo más importante es generar el mayor beneficio posible para los accionistas, para uno solo de tus grupos de interés y en el menor plazo de tiempo. Y tenemos muchas empresas profit first y muchos inversores que son profit first. Con lo cual, muchas de las cosas que hemos oído hoy no aplican a ese tipo de empresas. Tenemos un conjunto de empresas que podríamos llamar Profit and Society, que entienden que la manera de estar en el mundo y de perdurar es distribuir de forma equilibrada esos beneficios entre tus diferentes grupos de interés. La teoría de los stakeholders, o el capitalismo de los stakeholders. Bueno, pues aquí tenemos a un conjunto que crece en el número de empresas que serían Profit and Society. Y luego hay otras empresas que se llaman Society, a las que yo llamo Society First, que es inspiradoras, ¿no? Son gente, pues como Patagonia, son gente como el movimiento B Corp, son gente que dice, si yo sirvo mejor que mis competidores a la sociedad, de ahí vendrán los beneficios y la distribución. Entonces, una palabra que aparece ahí, liderazgo responsable, es precisamente las empresas cuyos líderes han entendido que vamos a por el largo plazo y la distribución más equilibrada de la riqueza que generamos entre los distintos grupos de interés. Pues bien, en el estudio del año pasado, que teníamos una muestra muy grande, pudimos hacer una submuestra de alta dirección, presidentes, CEOs y miembros de comités de dirección. Y para ellos, el orden de prioridad, fijaros, es primero el liderazgo responsable, después la sostenibilidad y después la reputación. Y un avance he rescatado una slide, por eso lo terminé en el hotel justo antes, que es el resultado de este año sobre reputación. Primicia, nadie lo ha visto. Es qué están haciendo
las empresas, hemos entrevistado en este caso a 2.196 empresas en España y en América Latina, ¿qué es lo que están haciendo en términos de reputación? En primer lugar, están poniendo en marcha planes proactivos para fortalecer la reputación. En segundo lugar, están identificando y gestionando y mitigando el riesgo reputacional. En tercer lugar, están midiendo la reputación. Y hablaré de eso muy brevemente. Y después, con menos importancia, tenemos otras historias, pero me quiero detener solo en una. El puntilleado o como se diga, es los retos. ¿Dónde encuentro dificultades? Fijaros que las dificultades están en los silos departamentales. ¿Por qué? Pues porque la manera de trabajar en silos departamentales con objetivos verticales era la manera de tener el éxito en un mundo que ya no existe, en el mundo de lo tangible. Y hoy es al revés. Y para eso hay que modificar la manera en que retribuimos a la gente. E incorporar indicadores no financieros como la reputación, el compromiso de los empleados, el advocacy, y que eso forme parte y se añada a los indicadores financieros tradicionales. Bueno, he hablado mucho de la importancia de la reputación, pero ¿qué es eso de la reputación? Bueno, estuve como 1 año y medio ahí escribiendo manual con 2 amigos y matemáticos que son padre e hija, Enrique y Ana Carreras. Entonces, si tuviéramos tiempo y estuviéramos en otro contexto, yo sacaría la definición de reputación de todos vosotros, pero no tenemos tiempo, entonces tengo que ir al grano. Entonces, claramente la reputación es la evaluación, el juicio que hacen sobre ti. Ese juicio es un juicio colectivo, porque tienes una reputación diferente en cada uno de tus grupos de interés. En siguiente lugar, la reputación se construye sobre lo que haces, no sobre lo que dices. Pero si no lo dices, tampoco hay reputación, pero es sobre lo que haces. Y eso finalmente tiene un efecto directo en la conducta, porque ese juicio y esa evaluación se convierte en una actitud y las actitudes llevan a querer comprar, querer contratar, querer invertir, querer dar la licencia para operar o todo lo contrario. Entonces hay una relación directa entre reputación y comportamientos. Y la reputación se construye básicamente con el contacto, con las experiencias directas con la empresa, con la comunicación, lo que la empresa dice, y en tercer lugar, y cada vez más importante, con lo que otros dicen de nosotros. Eso impacta en nuestro cerebro, porque la reputación, y perdonadme, pero es un tema que es casi técnico, no es un activo intangible, porque un activo intangible es, por ejemplo, la marca. Yo puedo tomar mi marca y vendérselo a un tercero, por eso es un activo. La reputación no me pertenece, es un recurso intangible, porque está en el cerebro y a lo mejor en la microbiota, seguro. Entonces, me la tengo que merecer, no me pertenece. Y eso es algo bien interesante, porque si me merezco esa reputación va a haber comportamientos favorables de todo tipo. Pues bien, ¿cómo se forma ese juicio que hacen sobre ti? Pues esto lo explicó muy bien Daniel Kahneman, que el pobre falleció hace nada, en el libro de Pensamiento Lento y Pensamiento Rápido. Entonces, nosotros nos hacemos una idea general sobre alguien, sobre algo. Esa idea general tiene un componente muy de microbiota, porque es emocional, ¿eh? Y es importantísimo, y la reputación tiene un componente emocional, es un sentimiento. Y luego tiene una parte racional, que es cuando te tomas el tiempo de explicar por qué siento yo eso por esa empresa. Y ahí te aparecen una serie de palancas racionales que son las que te permiten gestionar, defender, proteger esa reputación. Entonces, fijaros que al final tú tienes
como empresa un comportamiento en aquellas cosas que son sobre las dimensiones sobre las que te juzgan. Vamos a llamarle eso los pilares de la reputación. Pero siempre pasa lo mismo. Entre lo que yo hago y cómo es percibido lo que yo hago, hay un gap. Siempre hay un gap. Y la reputación y la gestión de la reputación es la gestión de ese gap entre lo que yo hago y cómo perciben y me juzgan. Y si lo escucho de forma permanente, me permite mejorar y convertirme en una empresa cada vez mejor. Pero la lógica es esta. Entonces, ¿cuáles son esos pilares de la reputación? Y es bien interesante. Primero, hablamos de lo emocional. Es un sentimiento de confianza, de admiración, de respeto. Es una buena sensación general para tu microbiota. Y además es un deseo de contárselo a otros. Eso es la reputación. Y eso se puede medir simplemente preguntando en encuestas por estas 4 preguntas. Y eso te da tu reputación. ¿Vale? Y luego, si tuviéramos tiempo, yo os preguntaría, bueno, ¿y qué tengo que hacer yo, empresa, para merecerme vuestra confianza, admiración, respeto? Y me vais a decir 8 cosas. Porque eso lo hemos medido y demostrado en todos los países, en todas las culturas, para todos los grupos de interés. Es una verdad universal. Todas las personas entendemos la reputación como ese sentimiento. Todos. Y todos tenemos en la cabeza 8 grandes esferas sobre las que juzgamos. Son los pilares de la reputación, que tiene que ver con la oferta comercial, en el sentido amplísimo del término, tiene que ver con la innovación, tiene que ver con el entorno de trabajo, tiene que ver con los resultados económicos, ¿cómo no? Con la calidad de los gestores, del management, tiene que ver con cómo lo haces con el medio ambiente, cómo lo haces en contribución social, cómo lo haces en ética y buen gobierno, que son los factores ESG. Bueno, pues esto es sobre lo que te juzgan, aquí y en cualquier lugar del mundo. Y este mismo esquema lo tienen todos los grupos de interés, ya sean inversores, consumidores, y eso lo hace fácil. Hace mucho más fácil la gestión de la reputación. No funciona. Pero se ha atascado. Vale. Pero esas dimensiones que os he mencionado cambian de importancia a lo largo del tiempo, porque la sociedad y sus expectativas cambian. Entonces he querido traer esta evolución que arranca en el mejor momento que tuvieron las empresas, que fue la COVID-19. Desde la COVID-19, la reputación en Europa, de todas las empresas europeas, ha caído, pero se está recuperando. Y están cambiando el orden de importancia de las dimensiones. Y fijaros lo que está ocurriendo. El entorno de trabajo se convierte en el primer pilar de construcción de la reputación. En segundo lugar, los temas de ética, integridad, buen gobierno, empresas responsables, bueno, los resultados económicos y financieros, pero fijémonos que ha cambiado el orden de prioridad en toda Europa y el tema que nos ha traído hoy aquí es el primero. Eso se ve también refrendado por la percepción del valor. O sea, ¿qué valor me aporta una empresa y en qué se basa ese valor? Pues yo, es decir, los ciudadanos consultados en el primer trimestre de este año, nos dicen básicamente que, además de los temas obvios, que tiene que ver con que el producto sea accesible y a buen precio, pues resulta que, fijaros lo importante que es el cuidado al empleado, que esa empresa tenga valores similares a los míos o que apoye causas sociales que sean relevantes para mí. Y hay una relación directa entre la buena reputación y el negocio. Y esta es una comparación en distintos indicadores de creación de valor. Compraría productos, recomendaría, le daría el beneficio de la duda en caso de crisis, si tuviera la oportunidad invertiría en esa empresa, querría trabajar en esa empresa, estaría dispuesto a pagar un poco más por sus productos y servicios, y los colores expresan
empresas con mala reputación en rojo y con reputación excelente. Hay una relación absolutamente directa. Lo del liderazgo responsable lo expliqué hace un momento, y donde encuentran más dificultades los líderes o las personas que hemos entrevistado es en la tensión entre el corto y el largo plazo. Bueno, ahí es donde está una parte de la madre del cordero. Y hay una oportunidad muy interesante para las empresas, porque desde hace 24 años hay una consultora que ofrece de forma gratuita y accesible una cosa que se llama el barómetro de confianza. Y mide la confianza hacia distintas instituciones en 28 países. Siempre, hasta la COVID-19, la institución que generaba más confianza eran las ONGs. Desde la COVID-19, resulta que son las empresas. Las empresas en primer lugar, después las ONGs, después vienen los medios de comunicación y por último los gobiernos de todo el mundo. Porque estos son los resultados globales. Pero quizá es interesante entender cómo se construye la confianza y por qué las empresas de pronto están ahí. Y se construyen dos ejes. Para generar confianza tienes que ser percibido como que eres competente en lo que haces o no eres competente. Y en el eje vertical, si lo haces con una intención ética e íntegra o no. Pues fijaros que las empresas están en el espacio, son más competentes que las ONGs. Las ONGs son más íntegras, pero menos competentes, y no digamos nada de lo que ocurre con los medios de comunicación y con los gobiernos. Estos son resultados para España, en este caso. Y en azul son los resultados del año pasado. Hicimos otra investigación. Esta nos llevó 6 meses. Acumulamos datos de las 25 empresas que pertenecen a la fundación, a Corporate Excellence. Contratamos a un equipo de antropólogos sociales, psicólogos, economistas y sociólogos para que hicieran un diagnóstico de cómo se siente la población en España respecto a las empresas. ¿Y qué nos dijeron? El informe completo está disponible y es gratuito, pero lo voy a resumir sintéticamente y Silvia me avisarás con el tema de los tiempos porque tengo mucho peligro. Malestar y dolor social, que tiene que ver con cómo se siente la gente. Llega la COVID-19 y todos pensábamos que íbamos a ser mejores personas, que además iba a haber una recuperación económica rapidísima. Bueno, no pasó nada de todo eso y estamos en un entorno de malestar y dolor social. Tenemos, en segundo lugar, un entorno absolutamente polarizado. Tenemos además la convicción de que las empresas son muy poderosas y ahí está la clave sobre cómo utilizan ese poder. Y eso es lo que impacta en términos de riesgos y oportunidades a las empresas. Entonces, lo que opinan de las empresas está el qué y el cómo. Todo muy positivo en el qué. Hacen muy bien sus productos y servicios, saben hacerlo, pueden hacerlo, generan innovación, están gestionando muy bien la transformación digital. El qué lo hacen muy bien, pero el cómo. Hay puntos débiles y de riesgo en la relación. Y tiene que ver con el cuidado. Y tiene que ver con algo que antes se gestionaba desde las áreas de calidad y que hoy es un aspecto fundamental y que mencionó Carmen como uno de los objetivos de Total Energies, que es mejorar la experiencia del cliente. Entonces, cuidar la dimensión humana y el trato excelente. Y es ahí donde se centran básicamente las expectativas y lo que esperan de nosotros los ciudadanos, que nos perciben como motores económicos, que nos perciben como imprescindibles para coliderar junto con lo público el tema de la sostenibilidad. Piden que ayudemos en la transformación digital y piden que abracemos la diversidad con un estilo de liderazgo inclusivo. Estando atentos ¿a qué? A la salud emocional y mental. Eso es lo que nos salió en esta investigación. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
Especial sensibilidad en la salud emocional y mental, porque las personas estamos tocadas o trastocadas. Necesitamos cuidado, sensibilidad, apoyo, consideración, respeto y escucha. Y hay que reducir la tensión, la negatividad, la ansiedad, el agobio, la complejidad. Y entonces hay un antídoto. Y el antídoto es siempre imaginar un futuro mejor que hoy. Pero resulta que los discursos que nos vienen del ámbito político, de los medios de comunicación, son un futuro desastroso. Entonces esperan de las empresas que dibujemos positividad y un futuro mejor. Por lo tanto, piden que lideramos humanizando la relación, dibujando un futuro ilusionante, apostando por la empatía y el buen trato y básicamente transmitiendo esa positividad. Entonces, y esto es un resultado también en primicia, hay una relación directa entre las empresas que apuestan por los valores y el propósito y las empresas que están orientadas a la venta de productos. Hay un impacto directo en la buena reputación. Por lo tanto, es rentable en términos económicos. Pero cuando preguntamos a los gestores y les decimos, ¿están ustedes de acuerdo que vivimos en la economía de la reputación y los intangibles? Pues el 80 y tantos % dice que sí. Pero la segunda pregunta es, ¿están ustedes preparados para gestionar esto? Pues nos encontramos con que muy poquitos dicen que sí. Y ese es el motivo por el que creamos Corporate Excellence Center for Reputation Leadership, porque necesitábamos aprender y aprender muy rápido. Entonces, bueno, finalizo con 2 palabras acerca de este lugar. Está ahí el QR donde os lleva a la página web, donde os podéis suscribir a la newsletter. Es totalmente gratuita. Y podéis descargar muchos de los contenidos que yo he mencionado aquí. Entonces, no es un club cerrado, es una fundación sin ánimo de lucro, financiada por 25 empresas, directos competidores, empresas muy grandes. Y queremos seguir convenciendo a más empresas para que abracen esta idea de la creación de valor en el largo plazo. Y nada, pues próximas citas a las que os invito. El 30 de mayo, conexión online para escuchar los resultados de Approaching the Future. El 3 de junio, pero esto ya es casi publicidad comercial. Es que uno de los problemas que tenemos es que no encontramos a personas que gestionen de forma integrada estos intangibles. Entonces nos tuvimos que inventar un curso de formación que le llamamos el Global Chief Corporate Officer, perdón. Lo hacemos con ESADE y lo tenía... Bueno. Y el último es el 19 de septiembre. Como os decía, inventamos o ayudamos a que se inventen modelos de medición. Y el 19 de septiembre tenemos un congreso para hablar de eso. Entrar en esa web, daros de alta, no tiene coste. Empezamos con 500 suscriptores y ahora son 16.000 entre España y América Latina. Y luego, si os gustan los podcasts, pues hay también 2 en Spotify, Una cuestión de reputación y El capitán de los intangibles. Bueno, yo creo que nada, y el que quiera saber más, hacemos formación, pero bueno. Y... yes.